Usar el sermón de la semana pasada como pretexto para el sermón de esta semana. Así que es fuera de contexto, es un pretexto. Así que así es la cosa esta semana, así que vamos a ver de qué se trata. Vamos a orar para que Dios nos hable, amén. Padre Santo, nuevamente delante de tu presencia, Señor. Cuánto te amamos, Señor, porque tu nombre es grande, tu nombre es exaltado, tu nombre, Señor, es sobre todo nombre. No hay duda, Señor, que tú eres Dios. Por eso te amamos, por eso te bendecimos, por eso te glorificamos, Señor. Bendito seas para siempre, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene tantos temas, Señor, y todos se relacionan entre sí, que nos ayudas a ver las cosas de diferentes puntos de vista, Señor. Gracias, Padre. Habla a tu pueblo a través de la palabra, habla a tu pueblo a través mío, Señor. Permite que todos tengamos un corazón abierto para entender tu palabra el día de hoy, Señor, y que tú nos ayudes a comprender quién eres tú, Señor, y quiénes somos en ti, Señor. Gracias, Padre, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada leíamos Marcos 14, del 10 al 11. Si lo tiene por ahí, hablamos de cuando Judas traiciona a Jesucristo. Dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Y hablamos del enemigo, hablamos de lo que hacía el enemigo. Hablamos de la fuerza del enemigo, hablamos del poder del enemigo, ¿no es cierto? Y hoy vamos a hablar de la obra del Espíritu, utilizando el mismo pasaje que no tiene nada que ver con la obra del Espíritu, pero vamos a utilizar el mismo pasaje como pretexto para hablar de la obra del Espíritu. Y mire, no sé, los que revisan los deportes hoy en día, los que ven que fue el draft de la NFL, lo que el NHL, no sé cuántos L's hay hoy en día. La cuestión de los deportes es una cosa complicadísima para mí. Yo no entiendo nada de eso, hermano. Es muy lleno de tecnicismos, formas de contabilizar los goles, no sé cómo le llaman la cosa. Que unos que cuentan cuántas yardas, que otros que cuántos goles, no, que otros que el porcentaje, no, que otros, yo ya no sé. Eso es bien complicado, los deportes es súper complicado. Pero hay una cosa interesante. Tiene que haber una competencia. Si no hay competencia, no tiene chiste. La emoción de ver a su equipo jugar viene cuando el equipo gana. Eso es lo emocionante, que gane el equipo. ¿Cómo lo hicieron? A saber, pero ganó el equipo, ¿no es cierto? ¿Qué chiste tendría ir a ver al partido, ir a ver al juego, y que no llevaran cuenta de cuántos goles, de cuántos... ¿Y quién ganó? Pues quién sabe, pero nos entretuvimos. Pierde el chiste, como que no tiene sabor. El chiste de ver un partido es la competencia, a ver quién va a ganar. El punto final de la competencia, por medio de la comparación, ¿quién es mejor? Los equipos, comparan los dos equipos, comparan jugadores individuales, quién es el mejor jugador, ¿no es cierto? Y hay algunos deportes que son individuales. Por ejemplo, carreras de velocidad, boxeo, gimnasia, algunos deportes son individuales, que la comparación es entre personas, es individual la comparación, ¿no es cierto? Pero la comparación tiene que ser justa. Por ejemplo, si usted quiere comparar boxeadores y agarra uno de peso completo que pesa 180 libras y lo compara con un peso libre o peso pluma, que le llaman, creo, que pesa como 112 libras, pues no hay comparación, mi hermano. La comparación tiene que ser justa, tiene que ser del mismo peso, del mismo tamaño, ¿no es cierto? Para que haya una competencia. Y la semana pasada terminamos nosotros con un texto que dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Este versículo habla de una competencia, de una comparación. Uno es mayor que el otro. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Una clara comparación. Uno es mayor que el otro. La pregunta obligada es: ¿qué es lo que hace que uno sea mayor que el otro? Mayor es el que está. Bueno, la Biblia lo dice. Así que si la Biblia lo dice, punto final. Por eso uno es mayor que el otro. Segundo, porque los podemos comparar.
Podemos hacer una comparación entre el que está en nosotros y entre el que está en el mundo y podemos ver quién es mayor. Nada más que le advierto, la comparación no es justa. Estamos haciendo una comparación injusta. ¿Pero cómo así, pastor? Bueno, ¿quién es nuestro Dios? El único Dios. ¿Cuántos dioses tenemos? Uno. ¿Cuántos dioses existen? Uno. Nuestro Dios es el único Dios. Dios es uno en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y la iglesia, dijimos la semana pasada, que es el cuerpo de Cristo, es la mayor debilidad que tiene el enemigo. La iglesia, por medio de la obra del Espíritu Santo, tiene poder para derrotar al enemigo. Es su mayor debilidad del enemigo, ¿no es cierto? Así que, por medio del Espíritu Santo, nosotros tenemos poder sobre el enemigo. Y si comparamos el Espíritu Santo que está en nosotros con el enemigo que está en el mundo, decimos que el Espíritu Santo es mayor. ¿Por qué y por qué no es justa? Bueno, acompáñeme a Ezequiel 28. Muchos nos confundimos con el estatus actual del enemigo. Ezequiel 28, del 11 al 15, dice así. Yo sé que Ezequiel es uno de esos que cambian de lugar en la Biblia. Un día lo busca aquí y no está, otro día lo busca allá y tampoco está. Se lo mueven a Ezequiel, yo sé que no lo encuentra. Ezequiel 28, del 11 al 15 dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Déjeme detengo nada más en ese versículo, que quede claro. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Era. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras, otra vez, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿De quién estamos hablando? Obviamente de Satanás, el ángel caído. Muchos creen que Satanás es un espíritu. Satanás no es un espíritu, no tiene cuerpo físico, pero Satanás es un ángel. ¿Ok? Es un ángel caído. Satanás fue creado, tiene principio. Satanás no es espíritu, es ángel. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Alguna duda ahí? Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Dios es espíritu. Satanás es un ángel. Espíritu no se ve, se siente pero no se ve, es como el aire. A Satanás lo tuvieron que vestir porque es un ángel, de toda piedra preciosa, pero lo vistieron. ¿Se da cuenta? Entonces estamos comparando peras con manzanas, porque vamos a comparar al Espíritu de Dios con un ángel que Dios creó. Estamos comparando al Creador con la criatura. La competencia no es justa. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Tiene sentido? Pero me gustaría, como quiera, hacer la comparación para que vea usted cómo es que funciona la diferencia entre el poder del enemigo y la obra del Espíritu Santo. Una cosa es el poder del enemigo para llevarnos a hacer algo, y otra cosa es la obra del Espíritu Santo que nos hace algo. ¿Se da cuenta? Estamos comparando dos cosas diferentes. Por si ello que es un pretexto, es un contexto fuera de contexto. ¿Cómo está el contexto? Fuera de contexto por un pretexto. Porque estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver, pero quiero que vea el poder de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a ver 4 puntos. El primero es capacitación del Espíritu Santo.
la purificación del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo y la unificación del Espíritu Santo. Vamos a ver primero lo que es la capacitación del Espíritu Santo, o lo que es que el Espíritu Santo nos da poder. Esa es la obra del Espíritu Santo. Acompáñenme a Hechos 1, del 1 al 8. Algunos puntos son más fáciles de explicar que otros, así que en algunos me voy rápido, en algunos me voy despacito. Hechos 1:8 dice así, Hechos 1 del versículo 1 al versículo 8, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandato por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Es una promesa del Padre que Jesús les dijo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo que les toca a ustedes: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, que todos vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Y por lo tanto el Espíritu Santo nos llena de poder para expresar el Evangelio y predicar el Evangelio a toda criatura, ser testigos de Él. Cuando los 120 recibieron el Espíritu Santo, que estaban orando, recibieron el Espíritu Santo y empiezan a predicar el Evangelio, los apóstoles, los discípulos no sabían cómo le iban a hacer para llevar el Evangelio a todo el mundo. Pero viene el Espíritu Santo y les da poder. De hecho, cuando empieza la persecución, los únicos que se quedan en Jerusalén son los apóstoles. Todos los otros 110 o 109, ¡pum!, se fueron, porque lo estaban correteando. Y llevaron el Evangelio a todo lugar. El poder, la capacitación del Espíritu Santo para capacitarnos a nosotros, para darnos poder, para llevar el Evangelio a toda criatura. ¿Tiene sentido? Acompáñeme a Daniel 10, del 12 al 13. Si encontró Ezequiel, es uno después de Ezequiel. Daniel 10, del 12 al 13. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué está pasando aquí? Daniel ayuna por 3 semanas. Está orando, está ayunando, está pidiendo a Dios por una respuesta. Después de las 3 semanas viene el ángel con la respuesta. Y le dice: Daniel, desde el momento que dispusiste tu corazón me mandaron a contestarte la oración. Pero cuando venía, me encontré un ángel que se me puso resistencia y no me dejó venir. Y estuvimos peleando por 21 días para traerle la respuesta a usted. ¿Cuál es la obra del enemigo? Tratar de evitar la voluntad de Dios. ¿Cuántos les ha pasado? Listos para venirse el domingo a la escuela dominical. Llegan, ya están listos, se le acaba la gasolina, oiga usted. Algo pasa y no llegó a tiempo. Algo pasa, le estorbó. Y el siguiente domingo le pregunta al pastor: hermano, ¿qué le pasó? No me lo va a creer. Ya estábamos vestidos, ya con un pie en la puerta, cuando esto pasó. ¿Cuántas veces nos ha pasado? El enemigo nos estorba
para que no hagamos la voluntad de Dios, pero la obra del Espíritu Santo es capacitarnos para hacer la obra de Dios. No es mandarnos a hacer la obra de Dios, es enseñarnos, capacitarnos, darnos poder para hacerlo. No hay excusa, tenemos que hacerlo. El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La obra del Espíritu Santo es en todos los creyentes, es darnos a todos los creyentes poder para que estemos capacitados para llevar el Evangelio a toda criatura, a todos los lugares del mundo. No hay excusa. Todos hemos sido llenos del Espíritu Santo, todos tenemos el Espíritu Santo, todos estamos capacitados para llevar el Evangelio. La obra del Espíritu Santo. ¿Qué más nos hace el Espíritu Santo? Nos purifica, nos limpia. El propósito del Espíritu de Dios es que seamos transformados a la imagen de Jesús. En otras palabras, el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros para que cada vez nos parezcamos más a Jesús. No en cara, porque a saber cómo se veía Jesús. En carácter, en nuestro carácter moral, en nuestro carácter espiritual. Pero este no es un proceso automático, mi hermano. El Espíritu Santo está trabajando en esa conversión, pero no es un proceso que usted le puche el botón y esté en automático y vámonos. It's not a push the button thinking. A veces creemos que es fácil. Mire usted. A veces creemos que es fácil. Pensamos que es fácil. Yo tengo poder de voluntad, voy a dejar de hacer lo malo cuando yo quiera. Facilito. Fácil, podemos dejar de pecar fácil, ¿verdad? ¡Ah! Hasta que nos sale al revés la cosa, fíjate. Seguro que si todos podemos dejar de pecar cuando querramos, ¿verdad? No, mi hermano, no es un proceso fácil, ni es un proceso automático. El enemigo nos hace creer, el día que yo quiera, no hombre, ese día yo voy y me entrego y yo ese día. No, mi hermano, no es así la cosa. Acompáñeme a Gálatas 5, del 16 al 22. ¿Quién me movió Gálatas, oiga? Del 16 al 22 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¡Wow! Acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
más el fruto del Espíritu. Mire la comparación, unas son las obras de la carne y otra es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El problema, mi hermano, aquí está el meollo del asunto. Es que para satisfacer los deseos del Espíritu, nosotros no tenemos que hacer. A veces pensamos, mire, voy a dejar de pecar y me voy a meter a la iglesia y voy a hacer lo que me pidan en la iglesia, para que haciendo yo me haga más espiritual. No, hermano, para satisfacer los deseos del Espíritu, tenemos que dejar que el Espíritu dé fruto en nosotros. ¿Qué es más fácil? ¿Saber que estoy cometiendo adulterio o saber que soy bondadoso? Las obras de la carne es o usted las hace o usted no las hace. No hay medias tintas. O usted lo está haciendo o usted no lo está haciendo. Ser bondadoso es algo que va a seguir creciendo en nosotros toda la vida. Entonces, ¿en qué me tengo que enfocar? El punto es que cada vez que yo hago algo que refleja los deseos de mi carne, estoy deteniendo al Espíritu Santo al producir el fruto en mí. Estoy deteniendo el fruto del Espíritu Santo que el Espíritu Santo está produciendo en mí. ¿Tiene sentido? Cada vez que hago algo que no debo de hacer, el Espíritu Santo se detiene y no puede hacer la obra en mí. ¿Tiene sentido? Tal vez esto es todo lo contrario a lo que todos pensamos. Hermano, entonces cada vez que oro, yo soy más espiritual. No, mi hermano, así no es la cosa, porque entonces el fruto del Espíritu depende de usted y no del Espíritu. Depende de cuántas horas oró usted. De eso no es la cosa. Ok, entonces andar por el Espíritu, ser guiado por el Espíritu y dejar que el Espíritu me guíe para que yo no satisfaga los deseos de la carne. En otras palabras, cada vez que yo no satisfago los deseos de la carne, no soy más espiritual. Ay, pastor, ya me confundió. No es lo que yo hago o lo que yo dejo de hacer. Es si me dejo guiar por el Espíritu o no. Depende del Espíritu, si no dependería de mí. Dependería de mi esfuerzo, de mi fuerza de voluntad. No depende de mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que no hago algo que refleja las obras de la carne, ¿qué estoy haciendo? Estoy ignorando a la carne y estoy poniendo atención al Espíritu. Eso es lo que estoy haciendo, ignorando a la carne. Con mis hijos me pasa algo muy curioso. De repente salen, ahorita vengo. ¿Y dónde vas? Pues te dije, papá, que iba a ir acá, que iba a ir allá. ¿Cuándo? Pues el otro día te dije. ¿Te contesté? No, pues entonces no te oí. Así de fácil. Si no te contesté es que no te escuché y no sé a dónde vas. Cuando ignoramos a la carne porque estamos escuchando al Espíritu, entonces el fruto empieza a producirse en nosotros. Entonces, pastor, ¿cómo dejo de pecar? Entonces, pastor, ¿cómo dejo de satisfacer los deseos de la carne? Cuando me enfoco en el Espíritu y dejo que el Espíritu me guíe, estoy dejando de poner de atención a mis deseos. Le pongo atención al Espíritu. Cuando leo mi Biblia, y me toca hoy leer 2 versículos, ¿ok? Y los leo como leí ahorita. Y los frutos de la red son idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, detenciones, herejías, envidias, homicidios. Ya leí mis 2 versículos, ya me puedo medir. ¿Le puse atención al Espíritu? No. Check, leí la Biblia, ya me voy. No, mi hermano, ponga atención al Espíritu. Usted lee y dice, ay caray, ¿qué quiere decir esta palabra? Disensiones. ¿Qué quiere decir disensiones? Le estoy poniendo atención al Espíritu. ¿Qué me está diciendo el Espíritu? Y al hacer eso, ignoro a la carne. ¿Se da cuenta? Entonces, pastor, ¿cuándo empiezo a ser amoroso, bondadoso, paciente? Todos los frutos del Espíritu, ¿cuándo empiezan a salir? Esos salen solos, mi hermano.
Cuando usted agarra una manzana del árbol, Arlie, cuando agarras una manzana del árbol, ¿a poco tú estuviste ahí cuando salió la manzana? Uno riega la plantita, el arbolito y ahí lo deja. Y cuando usted regresa ya está la manzana ahí sabrosa. Usted riega el espíritu con la palabra de Dios. Y solito el fruto va a ir saliendo. Solito. Pero ponga atención al Espíritu Santo. Escuche para que Él sea el que produzca el fruto en nosotros. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Pues está muy fácil. Ahí mismo en Gálatas 5 vamos a leer el versículo 16, el versículo 24 y el versículo 25. Cuando no ponemos atención al Espíritu, dice el 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado con sus pasiones, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Está muerto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué pasa cuando no ponemos atención al Espíritu? Nos volvemos vanagloriosos, nos irritamos unos a otros, nos envidiamos unos a otros, empieza la división en la iglesia, no, que el hermano no me saludó, que me puso cara, que sabe qué. Pero ¿cómo así? Déjese guiar por el Espíritu Santo. Si comparamos al enemigo con el Espíritu Santo, la purificación o santificación, como la llamamos, es que los deseos de la carne y sus pasiones están muertas y ahora vivimos y andamos en y por el Espíritu Santo. Pero el enemigo nos lleva a manifestar nuestros deseos, nuestras pasiones, que ya están muertas. El enemigo nos lleva a verlas. ¿Qué pasa el 1 de noviembre? Va toda la gente, sí, el 1 de noviembre, va toda la gente al panteón a ver al muerto. ¿Y para qué? Oiga, si ya está ahí encerrado, ya está ahí muerto, igual y ni está ahí de tanto tiempo. El enemigo nos lleva a enfocarnos en nuestra carne que está muerta. Ya estamos haciéndole caso a la muerte, a la carne que está muerta. El resultado es el versículo 26. Nos volvemos vanagloriosos, irritantes, orgullosos. No me saludó. Al hermano, tenemos convivio, al hermano le sirvieron doble, a mí nomás me sirvieron uno. No. A él le dieron cubierto plateadito, a mí me dieron cubierto blanco, pero ¿cómo así? De todo nos enojamos, oiga. El enemigo quiere que satisfagamos los deseos de la carne, pero otra de las obras del Espíritu Santo es purificarme. Déjeme le explico. El Espíritu Santo no me lleva a ser bueno. El Espíritu Santo no me ayuda a ser puro. El Espíritu Santo no me ayuda a ser santo. El Espíritu Santo me santifica. Porque no soy yo el que hago la transformación. Es el Espíritu Santo que hace la transformación en mí. Mientras más caso le hago, más fruto produce en mí. Más bondad, más amor, más mansedumbre, más fe, más templanza, más paciencia, más gozo. ¿Tiene sentido? No se golpee el cuerpo, hermano, cuando usted hace algo que no tenía que hacer. Enfóquese en el Espíritu. No se moche el dedo. Al buen entendedor, pocas palabras. Muy bien. Otro trabajo del Espíritu Santo es la revelación. El Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios y nos ayuda a entender la palabra de Dios. ¿Cuántas veces siente usted a leer la palabra de Dios y no la entiende? Pastor, por todos los días. Póngale atención al Espíritu Santo. Léala más seguido. Pregúntele. Ya que la leyó, Señor, no le entendí nada. Explícame. Pregúntele al Espíritu Santo. Ese es su trabajo de Él. Eso nos ayuda a Él. Acompáñame a 1 Corintios 2, perdón. 1 Corintios 2, del 12 al 14. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Para saber. Es una revelación, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo está la cosa? El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque no tiene al Espíritu. Cuando usted y yo tenemos al Espíritu, que todos lo tenemos, y escuchamos al Espíritu, Él nos revela, nos enseña, nos ayuda a entender lo que dice la palabra. ¿Tiene sentido? Esa es la obra del Espíritu Santo. Tantito atrás en 1 Corintios 1:18, vamos a comparar dos versículos. 1 Corintios 1:18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. El poder del Espíritu Santo a través de la palabra que se nos revela, nos da poder para seguir adelante. Esa es la obra del Espíritu Santo, darnos poder a través de la palabra. Mateo 13:19. Vamos a comparar los dos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ay, pastor, está hablando de mí. No estoy hablando de usted. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o sea, el enemigo, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado a su corazón, en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuál es la labor del enemigo? Arrancarme la palabra de mi corazón. ¿Cuántos se saben Romanos 12:2? Ay, pastor, se los dejé tarea la semana pasada. Es que yo no vine el miércoles. Muy bien. ¿Cuántos saben Efesios 4:17? Se los dejé tarea el miércoles. Es que no vine el miércoles. Pues hasta el problema. ¿Tiene sentido? Viene el enemigo y nos arrebata la palabra y se nos olvida. Viene la tentación y luego andamos, ¿será que es bueno que haga yo esto? Si se esté preguntando es que no es bueno. Usted lo sabe, nomás que usted se quiere engañar a usted solito porque el enemigo ya le quitó la palabra de su corazón. El trabajo del enemigo es robar la palabra de Dios del corazón de los inconversos. El trabajo del Espíritu Santo es decirnos y recordarnos lo que Jesucristo nos enseñó. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El trabajo del Espíritu Santo es recordarnos las cosas que Jesucristo nos enseñó. Si usted no se acuerda, póngale más atención al Espíritu. Si usted se le olvida la palabra, póngale más atención al Espíritu. Invierta tiempo. Hay algo que hoy en día estamos perdiendo. ¿Qué es algo que hoy estamos perdiendo? La escritura. La gente hoy en día ya no escribe. Agarran la cosa. Bueno, yo he visto gente que con un dedo envía textos tan complicados en el teléfono que es increíble. Agarran el teléfono. ¡Pum! ¡Ay, ay, ay! Ya hoy en día ya no escribimos. ¿Quiere aprenderse las escrituras? Escribe el versículo en un papelito. Mientras lo escribe, se le va grabando en la cabeza. No se lo aprendió bien, escríbalo otra vez, 2 veces, 3 veces. Llene una hojita con el mismo versículo 5 o 6 veces. Cuando acabe, le prometo, usted no va a saber cómo, pero se lo aprendió. Es el mejor método de aprender. Escríbalo. Se va a aprender dónde va la coma, dónde va el punto y coma, dónde va el acento, se lo va a aprender todo. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar la palabra de Dios, nos ayuda a saber quién es Jesucristo, nos da testimonio de quiénes somos nosotros, nos da testimonio de quién es Cristo, nos da testimonio. El Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas que Jesucristo nos enseñó. Amén. ¿Qué otro trabajo tiene el Espíritu Santo? La unidad del cuerpo de Cristo, la unificación. Lo hemos estado predicando ya por algún tiempo, la unidad de la iglesia. Necesitamos estar unidos en Cristo.
Tiene su papelito de las células, ¿va? ¿En qué equipo le tocó? Ay, pastor, ¿y por qué me puso con esa familia? Y la unidad de la iglesia, entonces, es que yo a esos no les hablo, pero ¿cómo somos hermanos en Cristo? ¿Qué será que este dedo no le habla a este dedo? Pues es parte del mismo cuerpo, tiene que compartir la sangre, los alimentos. Ay, es que esos... Ay, pastor, ¿por qué no me pone? Es que aquí sí me cae bien. Por eso no la puse en mi lista, hermano, porque usted no me cae bien. El Espíritu Santo fue dado a cada uno de los creyentes. En el momento de su salvación de usted, usted recibió el Espíritu Santo. Él le selló a usted para el día de la redención. Él vino a vivir a su vida adentro de usted en el momento en que usted creyó. Desde el momento que usted creyó, usted es parte del cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Espíritu. Un Dios Padre que es en todo, por todos y para todos. Vamos a leerlo. Efesios 2, del 11 al 22. Dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos antes? Sin Dios en el mundo. ¿Y ahora cómo estamos, hermanos? Unidos. Somos el cuerpo de Cristo. Acompáñenme ahí mismo, Efesios 4. Del 3 al 6, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¡Wow! ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? La unidad del cuerpo de Cristo. Somos uno. ¿Cuántos han visto la serie? Bueno, era serie, película, saber qué, de los locos Adams. ¿Se acuerdan de los locos Adams? Había un personaje que era la mano, que era una mano. No sé si se acuerdan de esa serie. Una mano solita, sin cuerpo, y andaba para todos lados la mano. ¿Se acuerdan de esa serie? ¿Cuándo se ha visto eso? Que una mano solita tenga vida. Lo reto, córtese la mano a ver si camina la mano. A ver si camina usted después de que le corte la mano. ¿Cuándo se ha visto que un cristiano ande caminando solo por aquí, por allá? Necesitamos el cuerpo de Cristo, la unidad del Espíritu, todos juntos. ¿Cuándo se ha visto que esta mano, como ya no le gustó lo que yo hago con esta mano, se le pegó al hermano Rafa, y ahora ya es la mano del hermano Rafa? Y luego, no, ya no le gustó, ahora es la mano del hermano David. No, ya no le gustó. ¿Cuándo se ha visto eso? Somos el mismo cuerpo de Cristo. No podemos andar brincando para un lado. Somos uno solo. ¿Tiene sentido? Esa es la labor del Espíritu Santo. La obra del enemigo, sin duda alguna, es crear enemistades, divisiones, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias. Esa es la labor del enemigo. Pero la labor del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es mantenernos unidos en el mismo Espíritu, en Él mismo. ¿Tiene sentido? Por supuesto, tratar de hablar de la persona del Espíritu Santo, de la doctrina del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, en 45 minutos es prácticamente imposible, hermano. Le di, como quien dice, una embarradita con spray de lo que es la obra del Espíritu Santo, porque es tan profundo el Espíritu Santo. Una probadita nomás ahí. Hay muchas cosas que no dije hoy,
Y como el Espíritu Santo no se puede ver, pero se puede sentir, también es bien difícil de explicar. No le puedo explicar cómo es algo que no veo, pero que siento, y que está vivo, y que me está transformando, es bien complicada la cosa. El objetivo de la predicación de hoy tal vez no es que entendamos todo el Espíritu Santo, pero que entendamos que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Todos tenemos un enemigo en común, pero el Espíritu Santo que está en nosotros es mayor que el enemigo que tenemos en común. Amén. Por supuesto, no podemos negar que la iglesia se ha vuelto insensible a los ataques del enemigo. Muchas veces la iglesia se parece al mundo. Estaba yo viendo una iglesia que parece discoteca, oiga usted. Tienen luces, sonido, todo prende, todo apaga, todo. Parece que está uno en la discoteca en lugar de en la iglesia. Nos hemos hecho insensibles a los ataques del enemigo. Pero tampoco podemos negar que la iglesia se ha vuelto insensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos apóstoles estaban en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo? 11 apóstoles. ¿Cuántos estaban en el aposento alto? 120. Los 120 salieron a predicar el Evangelio. Los tiempos de hoy parece que solamente los líderes de la iglesia y el pastor son los que escuchan al Espíritu Santo y la iglesia no. Tenemos que regresar al tiempo en que todos escuchamos la voz del Espíritu Santo y que todos somos guiados por el Espíritu Santo. No sé, Génesis 1 nos habla de la creación. Y no sé cómo se imagina usted lo que se requirió, lo que fue necesario para la creación. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo que fue un tremendo poder el que tuvo que salir de Dios, no sé cómo, para que se creara todo lo que existe. ¿Qué poder necesitaba Dios para crear todo lo que existe? ¿No es cierto? ¿Cuánto poder se requirió para que usted y yo fuéramos salvos? El mismo poder. El mismo poder. 1 Pedro 1:12 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Winchester, le puse yo ahí, elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Qué es presciencia? El que lo sabe todo. Elegidos según el Padre que lo sabe todo. Fíjense nada más, el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, todo el poder que se requirió para que usted y yo fuéramos salvos. No dejemos que ese poder se desperdicie. No dejemos que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz se desperdicie. No dejemos que el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros se desperdicie. Pablo nos exhorta y dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, le debemos a Dios por todo lo que Él hizo, para que vivamos conforme a la carne. No debemos a la carne nada, al enemigo no le debemos nada. El enemigo no tiene control sobre nosotros para que vivamos como Él quiere. Dice Pablo: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. No dice que cuando usted tenga ganas de hacer morir las obras de la carne. Dice que el Espíritu es el que hace morir las obras de la carne, entonces viviréis. Seamos guiados por el Espíritu Santo para que vivamos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto nosotros debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Pongamos atención a la voz del Espíritu. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es la mayor debilidad del enemigo, y esto es posible solo por la obra del Espíritu Santo. Vivamos pues conforme al Espíritu. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Te queremos dar gracias por tu palabra, Señor. Te queremos dar gracias porque tu palabra nos explica, aunque sea hoy un poquito, Señor, el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros.
Gracias, Señor, por todo el poder que tú usaste para rescatarnos del enemigo, Señor. Y gracias, Padre, por el poder que nos has dado a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Otra vez, Señor, gracias por el Espíritu Santo, que es poderoso, que mora en nosotros, que nos da poder para llevar tu palabra, que nos purifica, que nos da la revelación de tu palabra, que nos une en un solo cuerpo, Señor. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, te lo pido, a enfocarnos en ti. Ayúdanos, te lo pido, Señor, a vivir guiados por el Espíritu Santo, Señor, sabiendo que nuestras propias fuerzas no tenemos el poder para cambiarnos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a entender que solamente es tu Espíritu Santo el que nos puede transformar, Señor. Solamente es tu Espíritu Santo el que nos puede cambiar cuando somos guiados por el Espíritu, Señor. Permite que esta palabra se grabe en la vida de todos nosotros, Señor, y que todos la podamos vivir, que todos la podamos, Señor, a llevar a la práctica, que no se nos olvide, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Graba esta palabra en nuestros corazones y ayúdanos a practicarla. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.